Pues vamos a estudiar, nos vamos al bloque 1 y vamos a estudiar, hemos hablado varias veces que nos quedan como 4 o 5 puntos importantes de gramática. Uno de esos puntos son las conditional clauses o conditional sentences. Y a ello nos vamos. Entonces, block 1 y bajamos al final, al final, hasta que demos con conditional clauses o las oraciones condicionales, ¿vale? De estos que nos quedan por estudiar, la pasiva, el reported speech, las oraciones de relativo, estas son, digamos, es como el punto más accesible. Es decir, el que, digamos, menos confusión va a presentar. Bueno, como siempre tendremos una explicación y también vamos a trabajar ejercicios y tal, ¿no? Tenéis luego, porque bueno, vas a hablar de una serie de elementos, vamos a hablar de hecho casi que empezamos por ahí de los conectores, ¿no? Es muy importante tener en cuenta esas partículas, esas conjunciones que unen, en este caso las dos oraciones condicionales, especialmente pues el if, ¿no? Que ahora lo vamos a ver. Pero si queréis saber más sobre sobre los conectores condicionales y más alternativas, porque aunque uno siempre piensa que el if es la única, hay más, nosotros veremos alguno más, pero si queréis más información sobre eso, en este link, en esta página, I wish if only es la forma de lo que nosotros decimos, bueno, es decir una broma, pero no. Ojalá, el ojalá nuestro es el I wish o if only. Que se estudia también, se suele estudiar dentro de las oraciones condicionales, ¿no? Por aquello de que expresa como una especie pues de cierta idea posible que pase, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues ya digo, primero, si queréis más sobre, como decéis, sobre los conectores condicionales, pues pulsáis aquí. Y para practicar, y esto sí es importante, pues tenéis estos dos enlaces. Aquí para las oraciones condicionales, all types, de todo tipo, y aquí para el I wish, I would only, que es lo mismo, es decir, lo que pasa es que en inglés tenemos esa alternativa, pero los dos significan exactamente lo mismo. Ojalá. If only es ojalá. I wish, that's right. Es que tal cual, I wish or if only, ¿no? Ojalá, I wish I were in the Caribbean. Ojalá estuviera en el Caribe. I wish, or if only. And things like that. Bueno, bajamos abajo, conditional, como siempre tenéis el PDF con la teoría y los ejercicios y el PDF con el solucionario para esos ejercicios, ¿no? Bueno, pues pulsamos aquí y vamos a ver que no. Ay, hombre, es difícil justificar cómo justificamos que el Caribe pertenece a la Unión Europea, ¿no? Pero oye, es cuestión, claro, para entrar en Erasmus tiene que ser Unión Europea, pero oye, se puede. Bueno, mira, por ahí podemos tirar algo. Hablan español. Está bien. Me da igual, me voy a ir a más Eso se fue a Nueva York a no sé qué historia de... Sí, pero no tenía que justificarlo, claro. O sea, claro, fue para tal. Bueno, yo creo que por lo de español podemos tirar del hilo. Por lo de español podemos tirar del hilo. Bueno, bueno, no he dicho que las oraciones condicionales son en español, aquellas que presentan la estructura de si haces esto, pasará aquello. Es decir, son oraciones que nos vienen a decir que si se cumple una condición, o si se cumpliera una condición, o si se hubiera cumplido una condición, pasará, pasaría o hubiera pasado algo en concreto. Es decir, la conclusión sería o hubiera sido una determinada. Es decir, son unas estructuras en las que hay cierta idea de causa-efecto, ¿no? Si se cumple la causa, es decir, si se cumple la condición, se producirá un efecto, se producirá algo en concreto. Esa es la idea, digamos, ¿no? El marco, ¿no? Conceptual, podríamos decir, poniéndonos un poco así fino, de las oraciones condicionales. En español se componen, como veis, de una oración, hablamos de oraciones principales y subordinadas, ¿no? Y supongo que en lengua estaréis también manejando para aquello del análisis y demás, ¿no? Eso supongo. Pues las oraciones condicionales es un buen ejemplo de esto, porque se compone de una oración principal, que es la que
describe la consecuencia, el efecto, y una oración subordinada que es la que especifica el condicionante, la condición, y es la que lleva además, la que va precedida, va encabezada por la conjunción. ¿Vale? Pues esto que he explicado para el castellano es exactamente igual para el inglés. Es decir, en inglés nos encontraremos exactamente con una oración compuesta, con una main clause, una oración principal, con una subordinate clause, con una oración subordinada que lleva la conjunción y el significado es el mismo, etcétera, etcétera. Igual. En ese esquema que tenéis es el esquema general. ¿Vale? Las oraciones condicionales, siguiendo lo que yo he dicho, pues se van a componer de dos partes, claro está. ¿Vale? En inglés a veces, en algunos métodos, y si veis por ahí, pues no sé si investigáis por internet o hacéis ejercicios, muchas veces hablan de la oración del if, de if clause, que sería la oración subordinada, ¿no? ¿Por qué? Porque el principal conector, el más identificativo, el que se repite una y otra vez como conector condicional, es if, que es el sí condicional nuestro. ¿Vale? Bueno, pues la oración subordinada, la oración que expresa la condición en inglés, va precedida por el if. Y la oración principal, pues va sin nada, con sujeto, verbo, complemento. En inglés existe una flexibilidad en cuanto al orden, es decir, yo puedo poner, a la hora de combinar las dos partes de la oración condicional, yo puedo poner primero la oración subordinada, la oración del if, y a continuación la principal, la que expresa el efecto, como está ahí en ese esquema general. Perdón, como están en la primera parte. If it rains, I won't go to the beach. Si llueve, no iré a la playa. Si ese es el caso en inglés, si en el caso en inglés que la distribución de la oración condicional, primero es la oración del if y luego la principal, hay una coma que la separa. Es una convención, pero que hay que respetar. If it rains, coma, I won't go to the beach. Es más, es que a la hora de leerlo, también se produce esa pausa. If it rains, I won't go to the beach. En cambio, si el orden es al contrario, es decir, primero coloco la oración principal y luego la oración del if, no hay esta separación. I won't go to the beach if it rains. Y a la hora de leerlo, a la hora de pronunciar eso, tampoco existe esa separación. ¿Vale? Entonces, bueno, tened en cuenta esto, porque aunque a veces puede parecer, ¿no? Lo digo por experiencia en otros años, con otros cursos, etcétera, pero ¿por qué hay que poner la coma? Bueno, pues porque sí, porque es que es así, ¿no? ¿Y por qué me tengo que comer la comida? Porque te lo digo yo que soy tu padre o tu madre, te calles. A veces llegamos a ese punto, porque no puede ser. Hay cosas que no tienen explicación, son como son. Vale, he dicho, if es el principal, el que más vamos a utilizar. Luego hay otros que tenéis aquí abajo, ¿no? Y la gran mayoría de ellos, salvo unless, que ahora haremos un pequeño comentario, pero la gran mayoría, al menos todos los que tenéis ahí recogidos en este pequeño párrafo, son equivalentes formales, es decir, en contextos, pues eso, ¿no? Más formales, menos coloquiales, de if. Aunque parezca, por las traducciones, de que, ay, pero bueno, puede ser que haya alguna diferencia, hay una equivalencia casi exacta con el if. El but for, provided, on the condition, as long as, todos son como el if. Todos se podrían traducir por sí. ¿Vale? Simplemente tened en cuenta que si aparecen, entonces quiere decir, y puede que aparezcan porque, un poco porque a veces los ejercicios para alternar, o imaginaos que en el examen, en el ejercicio número 3, para ver si estáis atentos, en lugar del if, pues te pueden poner on the condition o provided, que se suele utilizar también, ¿vale? Pero son alternativas al if. Unless sí es algo diferente. Y por eso un poco va aparte. Fijaos, esto siempre me gusta explicarlo aquí. Imagina la siguiente frase. Uy. Bueno, si lo voy a poner en mayúscula que luego no se me entiende bien. Mensaje subliminal. If you don't work hard, coma, you won't pass the test. Si no trabajas mucho, si no estudias mucho, no vas a aprobar.
Entonces esto pues una oración, ahora veremos que es del primer tipo, del condicional, con el if, etc. Pues bien, unless, la teoría nos dice que unless se traduce por a no ser que, y que se combina con una oración en la que el verbo va en afirmativa. Unless más una oración donde el verbo, como digo, va en afirmativa, porque nos indica una condición que si no se cumple, nos llevará a algo, bueno, una conclusión que no es positivo y demás, como digo. ¿Por qué he puesto esto primero? Para que entendáis que unless más una oración en afirmativo equivale a una oración con if y el verbo en negativo. Es lo mismo. A menos que, a no ser que. Entonces, si yo digo unless you work hard, y el resto es igual. You won't pass the test. Esa es la única, esa es la diferencia, que if exactamente, unless no es exactamente un sinónimo de if. Insisto, unless significa a menos que, y se combina con una oración donde el verbo va en afirmativo, porque unless ya de por sí es negativo. E indicaría que hay una condición, ¿vale? Ya desde el principio, que si no se cumple, tendrá consecuencias normalmente no muy positivas. Y para lo que nos interesa, unless combinado con esa oración equivale a una oración condicional, o una primera parte de una oración condicional, con if y el verbo negativo. ¿Vale? Es lo mismo. If you don't work hard, unless you work hard. A menos que trabajes duro, si no trabajas duro, hay cierta idea como de advertencia y demás. Luego, aunque no nos metamos mucho en ello, pero realmente las oraciones condicionales tienen también el significado, ¿no? Pues tiene como variaciones y demás, ¿no? De advertencia, consejos, etcétera, amenazas, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Veis? Dice, if he doesn't come, es como unless he comes. Entonces, ¿qué ocurre? Que a veces el fallo suele ser que unless, como yo digo, es a no ser que el estudiante pone el verbo en negativo. Y no, recordad, if. O sea, unless con una oración con el verbo en afirmativo equivale a if con una oración con el verbo en negativo. ¿Vale? That's right. Sí, a no ser que, a menos que, a no ser que. That's right. Bueno, pues esta es la estructura general. He dicho que dentro de ese significado general, luego ya también tiene, pues, ya digo, otras matices, ¿no? De advertencias, amenazas, etcétera, etcétera. Y también en las oraciones condicionales, y de ahí se derivan, por eso vamos a hablar de diferentes tipos, tiene mucha importancia el grado de probabilidad. Es decir, cuán probable, cuán posible es que suceda, que se cumpla la condición y por lo tanto cuán probable es que se produzca la consecuencia a partir de esa condición, ¿no? Eso es un elemento fundamental para hablar de los diferentes tipos de condicional y es lo que se basa. Los llamados tres tipos. Hay un tipo cero, que ahora después veremos, que ese siempre lo veo al final. Realmente los más comunes son el tipo 1, 2 y 3. Condicional del primer tipo, condicional del segundo tipo, condicional del tercer tipo. O primera condicional, segunda condicional y tercera condicional. Y cada tipo viene diferenciado, aparte desde el punto de vista de la forma, por algo en concreto que ahora iremos viendo, por el grado de probabilidad de que eso que está diciendo ahí se cumpla. ¿Vale? Bueno, vamos a ir viéndolo. Antes, bueno, vamos a hacer nuestro esquemita aquí general. Entonces tenemos first type, o el primer tipo, o la primera condición, ¿no? Yo voy a utilizar siempre el if como el para hacer los esquemas. Bueno, este primer tipo, a veces lo podéis encontrar ahí, que se llama possible condition. Es la condición posible. ¿Por qué? Porque es posible, es probable, que si se produce la condición, que si se cumple la condición, hombre, es algo que más o menos puede ser real, es posible y probable que se produzca la consecuencia, que se produzca el efecto. ¿Vale? Es decir, no estamos hablando de cosas extrañísimas ni nada, ¿no? Sino es algo posible, situaciones que se pueden dar, que pueden ocurrir, ¿no?
¿Cómo se refleja eso formalmente? Que en definitiva lo que tenemos que ver. Pues bien, en la oración del if, vaya donde vaya, si va al principio o va al final, da igual, el verbo lo vais a encontrar en el present simple. ¿Pero no habíamos acabado los tiempos verbales? Sí y no. Ahora vamos a ver, ahora volveremos al cuadro para ver que hay alternativas, pero la estructura base es if, con un verbo, con una oración, perdón, con el verbo en el presente simple, y luego la oración principal, en la oración principal, will más un verbo en infinitivo. Esa es formalmente la estructura básica del primer tipo. En la oración del if, el verbo va en presente simple y en la oración principal, el verbo va will más infinitivo. La diferencia entre los tipos de condicionales va a ir dada por los tiempos verbales que se utilizan. ¿Vale? Entonces yo puedo decir, they will travel to Paris if they save up enough money. Ellos viajarán a París, se ahorran el dinero, se ahorran bastante dinero. Bueno, pues esto es una condición posible, puede ocurrir. Con el app, es ahora. Sí, Save up. el app. No, sí, sin el up también. Up lo que significa es como que hasta el máximo posible, hasta lo que se pueda, hasta el final, ¿no? Hasta la bandera, exactamente, ¿no? Save up. Ya. Sí, a veces, en muchas ocasiones, up con un verbo, en un phrasal verb, indica eso, ¿no? Tiene esa idea de que hasta lo máximo posible. Bueno, pues aquí está, ¿veis? Oración de will, oración principal con will, o la oración de if con el present simple, porque es una condición posible. A partir de esta estructura básica hay algunas variaciones o alternativas, fijaos. Bueno, en esa oración posible, aparte de will, que aquí hablan de futuro simple, es posible que la frase se presente como una frase de imperativo. ¿Vale? Y en lugar de sujeto, will, etcétera, aparezca, y repito, estructurada como una frase de imperativo. Fijaos. Phone the police if you see this man. Llama a la policía si ves a este hombre. ¿Ok? Bueno, pues es posible también. O que en lugar de will, que ya dijimos, cuando la semana pasada estuvimos hablando de la estructura de futuro, dijimos que will en realidad no es una estructura de futuro. Will es un verbo modal. Bueno, pues will puede ser sustituido, podemos jugar con otros verbos modales. ¿Vale? Aquí hay una nota que nos lleva aquí abajo, la 28, y me dice, modal, que al deducirlo, bueno, ¿cuáles son las alternativas? Por ejemplo, can. Es más, la alternativa a will más común es can, como veis en el ejemplo. If you have a ticket, you can enter. En lugar de if you have a ticket, you will enter. Al traducirlo al castellano, si la versión la hiciéramos en castellano, es exactamente lo mismo. Pero Javier, yo podría traducir you can de tú puedes entrar. Sí, pero realmente no está queriendo decir eso. Lo que te quiere decir es que si tienes el ticket, entras. Entonces, you will enter, you can enter. Ya digo, la alternativa más común a will, en este caso, es el can. ¿Vale? Puede ser, esto lo voy a poner así, pero bueno, porque lo veamos y tal, que además de can, a veces encontréis el may, seguido de un verbo en infinitivo. May es otro modal. Aquí, como mayo. Will y can. Y hay veces que podéis encontrar may. May es como una alternativa a can. También tiene cierta idea de posibilidad, a lo mejor. Pero no hay que significar de ver. No. ¿No es para obligatorios? No, es que un mismo modal puede tener diversos significados, ¿no? Entonces, hay veces, o sea, normalmente los modales se pueden estudiar o por verbo
o por significado, por grupo de significado. Entonces, un significado. La voluntad, obligación, posibilidad, ¿no? Es decir, un poco eso. Entonces, si hablamos de posibilidad, es decir, o probabilidad, ahí entraría can y may. Entonces, puede decir, independiente de los modales, para que entendamos un poco el concepto. You can go to the beach. Puedes ir a la playa, es decir, bueno, posible, probable, ¿no? Si yo digo you may go to the beach, seguiría pudiéndose traducir por tú puedes ir a la playa, pero ya ahí el matiz, la probabilidad sería menor. O sea, ya no es tan seguro como si lo dijeras con can. ¿Vale? Esa es la idea de may cuando hablamos de probabilidad. Eso lo vamos a ver porque vamos a estudiar los modales. Cuando dentro del tema, dentro del campo de, digamos, del significado de la probabilidad, de cuán probable o posible es algo, cuán probable o cuán posible es un significado expresado por un modal, a veces se establecen gradaciones, ¿no? Entonces sería will, lo más probable. De hecho, lo vimos que a veces significaba probabilidad. Can, un poquito menos. May, menos que can. Could, menos que may. Might, el menos que menos de todos. Existe como una gradación. Ajá. Pero bueno, en el caso del primer condicional, no, quiero decir, no hay que ponerse tan estricto en ese sentido, ¿no? Alguien te puede decir, bueno, que si utiliza may, en lugar de, en este mismo ejemplo, ¿no? Por seguir utilizando ese ejemplo que venía aquí de you have a ticket, you may enter. Bueno, quizás a lo mejor que querría, ¿no? El que dice eso, dar una leve idea de que, bueno, incluso con el ticket hay cierta... O sea, o no se sino como dejarlo todavía más en el aire. Pero vamos, ya digo, esto es por hablar, por favor. Will enter, can enter, may enter. Podría ser. Digo, lo más normal es que en lugar de will encontréis el can como alternativa, pero que puede aparecer ese may también por ahí, ¿no? Por eso habla de modales, un modal de presente. Will, can, may. ¿Ok? Pues este es el primer tipo. Con esas variaciones, pero esa estructura básica de possible condition, presente simple y will con esas alternativas, como digo. Bueno, el siguiente. A ver. El siguiente, pues sería el segundo tipo, second type. Y ya, a ver, aquí cambiamos, borramos lo de posible, por supuesto. Borramos esto del presente simple. Borramos esto de will. Y se considera improbable condition. Podéis encontrarlo así. Improbable condition. Es decir, ya entramos un poco ahí en la cosa de que, bueno, esto ya no está tan claro. ¿Qué ocurre? Condición improbable. No, son situaciones que podrían darse, podrían ocurrir, es decir, no son situaciones irreales, pero es tan difícil, la posibilidad es tan remota que es muy poco probable. Es lo de, si me tocara la lotería, ¿te puede tocar? Hombre, claro, pero no nos toca nunca. De hecho, yo no conozco a nadie que le haya tocado la lotería todavía. Ese es el tipo de situación que cae dentro de las improbable conditions. Insisto, no son situaciones imposibles, porque pueden ocurrir, pero muy remotas. Entonces, en este caso, en la oración del if, pues tendríamos el past simple y como modal de referencia, en el caso de la oración principal, would. El would es como el tiempo condicional, ¿no? No sé, haría, iría, diría, pues eso es el would en inglés, ¿no? Yo diría eso, I would say that. Es decir, en inglés, para formar nuestro tiempo verbal condicional, en inglés se utilizan el would. Entonces, con esta combinación, expresamos una condición. Es muy difícil que ocurra, ¿no? Bueno, vamos a... If John spoke
German, he would go and live in Germany. Si John habla alemán, se iría a vivir a Alemania. Pero ni lo habla, ni veo yo que sea muy probable que lo hable, porque no lo está estudiando, es muy difícil, no es buen estudiante. Bueno, pues eso es una situación improbable. No es irreal, no es imposible, pero es muy difícil que ocurra, ¿no? If John spoke German, he would go and live in Germany. Si hablara alemán, se iría a vivir a Alemania. ¿Vale? Entonces esa combinación básica es la que nos da la improved condition. ¿Hay alguna alternativa por ahí? ¿Vale? En lugar de would, yo puedo utilizar, fijaos, en el segundo ejemplo, porque ahora quiero volver al primero por otra cosa. If I saw him, I could tell him the truth. Es decir, en lugar de would, puedo utilizar could. Y es bastante probable, es decir, es bastante usual que en lugar de would se utilice el could. Si lo viera, podría decirle la verdad o simplemente le diría la verdad, igual que antes, ¿no? Es decir, no tenemos por qué traducir could directamente como poder. Could es el pasado de quién, ¿vale? Igual que would es el pasado de will. Entonces hay una alternativa. A would, insisto, es posible, hay una alternativa a will como would. Vale, ahora veo al primer ejemplo, el que dice, if I were rich, I would buy a red sports car. Mirad, cuando en el segundo condicional, en la oración de live, que utilizo el pasado simple, yo tengo el pronombre are y el verbo to be, lo habitual es utilizar where. Bueno, perdón, no lo habitual. Hay que utilizar la forma where en lugar de was. Ya sabéis que es I was, you were, he was, she was. Pues bien, en ese contexto específico, oración de live del segundo condicional, sujeto es I y utilizo el verbo to be en pasado, where, if I were. Eso es casi, para que si resulta más sencillo y tal, casi como una frase hecha. If I were. También la canción está del musical del violinista en el tejado, ¿no? Si yo fuera rico, if I were a rich man. ¿Ok? Pues eso. Entonces, if I were, bueno, de hecho, algo así utilizan aquí, ¿no? If I were rich, I would buy a red sports car. Converted, como dice. Vale, entonces, insisto, en esa situación concreta siempre tengo que utilizar if I were. Y si en esa misma situación, es decir, oración de live, segundo condicional, tengo que utilizar el verbo to be en pasado. Si en esa situación el sujeto es he, she o it, yo puedo utilizar was o were, da igual. Puedo decir if he was o if he were. Ahí hay alternativa. ¿Vale? Sí. Vamos a verlo otra vez. Lo de if I were, ¿ok? Eso sí lo... Pues bien, imagina este otro ejemplo. That's right. La he puesto precisamente para eso, para que viéramos. If she was a good cook, she'd prepare the best dishes. Si fuera una buena cocinera, prepararía los mejores platos. Pero no lo es y no parece que lo vaya a hacer. No, ese es el sentido de la segunda condición, ¿no? Efectivamente, en lugar de she would, a lo mejor lo digo también por si lo encontráis por ahí, she'd, apóstrofo de, ¿vale? She would o she'd. Bueno, esta es una versión perfectamente correcta, if she was. Pero
el inglés te da la posibilidad que en lugar de if she was, tú digas if she were. If she were a good cook, she'd prepare the best dishes. Y es exactamente igual. Porque, insisto, segundo condicional, oración del if, uso del verbo to be en pasado. Si el sujeto es he, she o it, o un sustantivo que equivalga a esa persona, yo puedo utilizar was o were. Si rascamos un poquito, te dirán que where añade un matiz aún que hace la acción mucho más remota todavía, pero bueno, eso ya para frikis y tal. Así para aprenderse que cuando va a construir con el cual siempre, Bueno, cualquier, puede ser. No es la acción, no sería como... No, pero es el sustantivo, es la acción y el sustantivo, el cocinero, una forma de decir cocinero. La otra es chef, algo más profesional, pero cook también existe. No es cooker. Cooker es el aparato, las hornillas y demás, ¿no? Los fogones. Eso cook es la persona. Es la persona que es la actriz. That's right. Vale. Vale, entonces cuidado con eso, lo de she were, she was, pues que ambos son. El único caso en el que es fijo en ese contexto es if I were. Ese siempre tiene que ser así. Vale. Bueno, y nos quedamos, bueno, hay otro ejemplo, pero bueno, que la de I could see her if I could go. Este ejemplo, que en la oración del if sí que hay una variación, ¿no? De que en lugar de past simple me ponen could, pero en realidad es algo parecido, porque could no deja de ser el pasado simple de poder, ¿no? Pero bueno, la podría ver si pudiera ir. ¿Ok? Pero bueno, ya digo, no hay una regla o no hay una como que will, esa que would tiene como alternativa could, no te puedo decir no, pero como alternativa al past simple en la oración del if aparece could, no, sino que puede ser que encontréis, porque eso sí lo tiene la oración condicional, que a veces son bastante flexibles, ¿eh? Puede que encontréis un ejemplo como este. I could see her if I could go. ¿Vale? Bueno, y vamos con la última. sí, pero eso quiere decir que se puede sustituir la otra por uno. O, Sí, pero lo que quiero decir también, Maite, es que no te, como, tanto en la primera como en esta segunda, si te he dicho, oye, que will o would se pueden, tienen como alternativa can o could. Pero no es algo así. Yo no te digo, no, como alternativa del past simple está could. Puede aparecer, no te digo que no, pero no es algo que ni yo haya visto en la gramática ni en el uso como algo así de muy habitual o como que venga reflejado, ¿no? Por eso no lo suelo explicar así directo. Bueno, y el último, pues que es el tercero, bueno, el último a falta del cero, ¿no? Pero eso es que es muy concreto. El third type. Bien, este es lo que se le llama impossible condition. Bueno, pues entonces más o menos por ahí ya se puede saber que no van. por dónde va a ir, ¿no? Bueno, ¿cuál es la combinación de tiempo básica de este tercer condición? ¿Eh? En la oración del if, had más past participle, es decir, el present perfect, el past perfect, el pasado perfecto, had más el participio de pasado, y en la oración principal, would have más un participio de pasado. Esta es la que hay que tener un poquito más de cuidado porque la combinación de estructura verbal es la que es más liosa, digamos. Had más el past participle, es decir, el past perfect, y would have más el participio de pasado. ¿Por qué es impossible? Porque expresa esa condición sobre una situación que ya ha pasado, una situación que está en el pasado. Y la idea es como que, bueno, si hubiera hecho esto, pues hubiera pasado tal cosa, ¿no? Es como... Ya no se puede cambiar. Pero ya no se puede cambiar. Exactamente. Y a no ser que haya una
máquina de tiempo, aunque como tantos relatos, libros y películas nos enseñan, es la peor idea del mundo volver atrás en el tiempo y cambiar las cosas. ¿Vale? Entonces, volviendo aquí para algún ejemplo, fijaos. Al igual que ocurre en el primer condicional y en el segundo, a would puede tener como alternativa el can. Fijaos el primer ejemplo. If you had been there, you could have met her. Si hubieras estado allí, la habrías conocido. Podría haberlas conocido. Pero no fuiste y es decir una vulgaridad. Y te jodiste, ¿no? Se ha pasado. That's right. El siguiente ejemplo es, pues, respetando, ¿no?, la estructura que hemos puesto. If I had had enough money, I would have bought that sweater. Si hubiera tenido dinero, suficiente dinero, hubiera comprado ese jersey, ese suéter. Pero no tenía y cuando fui ya se lo había llevado. Esa es la idea del impossible condition. A través de una oración condicional expresar algo, una idea, un juicio, un deseo, etcétera, sobre algo que ya pasó. Una situación pasada y que por lo tanto, como decía Maite, no se puede cambiar de ninguna manera. ¿Vale? Bueno, pues estos son los tres tipos de condicionales, como veis, basándose en el significado, en las probabilidades y en esas combinaciones de estructuras verbales. ¿Vale? Y existe otro tipo que antes no se explicaba, que se daba un poco y se dejaba, pero que desde hace ya algún tiempo, bastante tiempo, sí que incluye la gramática, que es el zero type o el tipo cero. ¿Vale? El tipo cero, no me voy a molestar en hacerlo y tal, sino que tenéis, es la combinación temporal de tiempos verbales, es que en los dos se utiliza el present simple. Tanto en la oración del if como en la oración principal utilizamos el present simple. ¿Y cuál es el significado? ¿Cuál es la idea? Pues habla de situaciones que siempre ocurren, que son muy habituales. Ahora que se ponía para reglas, para... como lo que decíamos antes de los libros. A ver, pues, dame un ejemplo. A ver Por si ejemplo, para la normativa que está en... si hay hueco, sale por aquí. Si no sé, eso, para normas, para no sé... Yo eso lo expresaría con un primero. No, este zero type es para situaciones que se repiten tanto, son tan habituales que siempre ocurren así. Es más, incluso se puede, verdades científicas, ¿vale? Hechos, como digo, que son siempre verdad, se pueden utilizar o se pueden expresar con este tipo de condicional. Cuando yo digo, my boss gets angry if I arrive late, eso ocurre tantas veces, ocurre siempre, que es como, va a ser siempre así. Ese es el tipo de situaciones que expresa el tipo cero, zero type. Situaciones que son tan comunes, se han convertido tan habituales, se repiten tanto, que podríamos decir que es que siempre ocurren de la misma manera, no hay variación. O, por ejemplo, imaginaos, ¿no? El cartero siempre, cuando llega a tu edificio, siempre toca en tu portero y suele venir a las 10. ¿No? Pues, if the ring sounds at 10, it is the postman. Porque es tan habitual, la situación se repite tanto, que es... Suele pasar, que saben que es el único que está sí, para hacer la publicidad. Los pobres. Imagínate. Ya la limpieza sale toda la tarde fuera. Bueno, pues esos son los tipos de oraciones condicionales, ¿no? Como veis, como insisto, dependiendo de la probabilidad y de las combinaciones temporales. Luego, a partir de aquí, vamos a hacer alguna que otra consideración y pasamos al menos a trabajar en algún ejercicio, ¿vale? Bueno, estos tipos, concretamente el segundo y el tercero, se pueden combinar. Es decir, yo puedo coger un tipo verbal, una estructura verbal del segundo y combinarla en la misma oración verbal, en la misma oración condicional, perdón, con una estructura verbal del tercer tipo. Es lo que se llaman las mixed conditionals o condicionales mixtas. Vamos ¿Vale? a ver un poco más.
Sí, sí, bueno, y todavía queda, espérate, que queda una cosita más, muy divertida. En español, no lo hago así. Bueno, estas condicionales mixtas, insisto, normalmente unen la segunda y la tercera. Hay dos posibilidades, o nosotros nos vamos a quedar con dos posibilidades. La primera es que la oración principal sería de la segundo tipo, es decir, la oración principal sería el would más un infinitivo, y la condicional el tercero, es decir, el past perfect. Pues si yo combino esto, como dice ahí, indica que la realización o no de una acción que estuvo en el pasado va a tener una consecuencia en el presente. Hay algo del pasado y eso del pasado puede tener o tiene una consecuencia en el presente. Fijaos. If I hadn't drank so much wine last night, I would have a hangover now. Pues si no hubiera bebido tanto vino, pues ahora no tendría resaca. ¿Vale? El condicional es la oración del if es con el past perfect, tercer tipo, la oración principal con would más infinitivo, segundo tipo, ¿vale? Bueno, pues esto es una de las mis conditions. Dice que se puede utilizar, en la oración principal a veces podéis encontrar now, at the present, at this moment, es decir, una expresión temporal que indique que estamos en el presente, ¿vale? Quizás no es necesario, pero bueno, suele aparecer en esta estructura que en la oración principal, es decir, en la que va con would más el infinitivo, remarcar esa idea de que estamos en el presente a través de una expresión temporal. Y la segunda combinación es al revés, es decir, la oración condicional sería el segundo tipo, es decir, el past simple, y la oración principal tercer tipo, es decir, would have más el participio. ¿Vale? En este caso, habla de que hay una conducta, algún tipo de comportamiento que es habitual y que en un momento concreto tuvo una consecuencia, llevó o produjo un resultado concreto. ¿Vale? Hay una conducta habitual, normalmente con un cierto matiz, cierto significado negativo, que en un momento concreto del pasado, claro está, tuvo una consecuencia. If he weren't so lazy, ¿veis? Aquí el he utilizan were. If he weren't so lazy, he wouldn't have failed so many subjects. Si no fuera tan vago, no hubiera suspendido tantas asignaturas. Es decir, hay ese hecho habitual, esa actitud, ese comportamiento que tuvo en el pasado una consecuencia, que es que suspendió muchas asignaturas. ¿Vale? Bueno, pues estas combinaciones existen. ¿Alguna cosita más? Bueno, esto que voy a decir a continuación lo digo porque está aquí, pero yo me niego a considerarlo como condicional. Ah, sí, perdón. No, no tiene por qué. Depende un poco de la situación. ¿Vale? En el caso concreto, negativo, lo que sí suele ser habitual, aunque tampoco es un must, es que esa conducta en muchas ocasiones tiene una idea negativa, una conducta reprobable, ¿no? Pero bueno, tampoco es obligatorio que sea siempre así. Digo que esto de que dice otra estructura, muchísimas gramáticas lo meten en las condicionales, pero yo es que me resisto. ¿Por qué? Porque esto simplemente son una oración principal combinada con una oración subordinada y la oración subordinada, el conector que tiene es un conector de tiempo. Fijaos, before, after, o sea, before, antes, after, después, as soon as, tan pronto como, when, cuando, till or until, hasta que, by the time, para cuando, once, una vez, the moment that, en el momento en que, as long as, siempre que. Bueno, pues yo repito, no entiendo por qué hay que meter esto dentro de las oraciones condicionales cuando en realidad lo que estamos hablando es de oraciones temporales. Cierto es que al ver los ejemplos uno dice, bueno, cierto matiz condicional hay, fijaos. When I see Peter, I tell him to come. Cuando vea a Peter, le diré que venga. En cierta forma hay una idea de condición, ¿no? Porque en el momento en que lo vea es cuando yo le puedo decir eso. Es decir, primero tengo que verlo y luego se lo digo. Pero yo creo que es confuso para el estudiante meter estas oraciones dentro de, hablar de este tipo de oraciones que son estrictamente temporales, porque, insisto, son una principal combinada con una subordinada y esa subordinada es la precedida de un conector temporal, meterlas, como digo, dentro de las oraciones condicionales. Pero bueno, ahí está, pero ya insisto, yo no hablaría
de esto, hablaría como oraciones temporales, que expresan oraciones de tiempo. Y dentro de Remedial Grammar, dentro de esa carpeta que tenéis no te preocupes. Dentro de esa carpeta que tenéis al final del bloque 1, hay de hecho una serie de archivos que hablan de oraciones subordinadas, oraciones de tiempo, oraciones de finalidad, oraciones consecutivas, etc. Y yo hablaría de esto como oraciones de tiempo. Pero aquí las meten, y yo digo, no solo aquí, en muchas otras gramáticas, y yo siempre me peleo con ellos, como oraciones condicionales. Pero bueno, ya queda poco, ya solo 2 cositas más. Sí. Y 2 cositas más, además, muy particulares, que seguramente puede que la encontré en un texto, sería de muy mala leche, con perdón de la vulgaridad, que se encontrara en el ejercicio número 3. Uy, ¿qué pasa? ¿Quieres permitir? No, déjame en paz, no quiero eso, no sé por qué. Bueno, que son la inversión y el should y el happen to. Bueno, ¿qué es esto de la inversión? La inversión es que hay veces que para hacer la oración condicional como más formal, en definitiva, para que llame más la atención, se produce un cambio en el orden de los elementos que componen la oración del if, la oración, fijaos. Y en lugar de decir if no sé qué, lo que se coloca es, se produce una inversión colocando primero las formas verbales y luego el resto de la oración. Y en lugar de if I had seen it, had I seen it, ¿vale? Como dice ahí, consiste en omitir la partícula condicional y alterar el orden del sujeto y del auxiliar. Es decir, es como si, como alternativa a la estructura con el if, hiciera yo una oración interrogativa. Pero es lo mismo. If I had seen it. Es lo mismo que had I seen it. La única diferencia, como digo, es que had I seen it es como más formal. En definitiva, es como que para que llame más la atención. Entonces yo puedo decir, if hairs were money, Harry would be a millionaire. Si el pelo fuera dinero, Harry el peludo sería millonario, ¿no? Esa es la traducción. Bueno, pues, where hairs money, Harry would be a millionaire. Y en lugar de poner la oración del if, la transformamos como en una pregunta sin el if. Eso es la inversión. O, if I were to be asked, si me preguntaran, were I to be asked? O en lugar de, if I had known it, had I known it? ¿Vale? Exactamente igual. Lo que pasa es que sí, digo, tiene una idea muy fuerte de formalidad, de forma de decir, la gente por la calle no va diciendo esto. ¿Vale? Esto es más, yo no recuerdo cuándo lo he visto en un actual text, en un texto. Ok, exactamente. ¿Vale? Pero existe, además, esto es algo que en los exámenes por ejemplo, del C1, del B2, esas cosas les encanta este tipo de historias, ¿no? Y la gente se vuelve loca con las inversions y no sé qué. Pero bueno, que existe, que se puede dar en el caso de las oraciones condicionales. Y el should y el happen to. Bueno, hay veces que estas 2 estructuras se pueden meter dentro de la oración condicional. Concretamente, en la oración del if. Y en lugar de utilizar, normalmente se suele utilizar en la primera condicional, aunque no está exento de que se utilicen en las otras condicionales, ¿no? Pero en la mayoría de los ejemplos, en la mayoría de las ocasiones, cuando se habla de should y happen to en relación con las oraciones condicionales, se habla o sea, se utiliza en el primer condicional. Insisto, en lugar de will, perdón, en lugar del present simple, en la oración del if, se utiliza should o happen to. Si utilizo should, lo que añado es un matiz lo hago un poquito más improbable. Es decir, la situación todavía puede ocurrir, es posible, si es el primer condicional, pero ya no es tan seguro como si lo utilizara con present simple. Fijaos, if I should see him, I'll tell him to come. Obvia lo de should I see, la inversión esa, ¿vale? Yo puedo, es igual que if I see him, I'll tell him to come, es decir, presente simple will, es lo mismo. Pero al decir if I should see him, es como, hombre, puede que lo vea. No es tan probable, ¿sabes?
Va a ser algo un poquito rarito, pero que lo puedo ver, ¿eh? If I should see him. Ese es el matiz del should. ¿Vale? Y happen to, algo parecido. Ahí dice la idea de por casualidad. Pero también añade ese matiz de no es tan seguro que si lo expresara con el present simple. If I happen to see him, I'll tell him to come. Si lo veo, si por casualidad lo viera, le diría que viniera. Yo sería pues podría. Bueno, should en realidad, la traducción que se suele dar a should no incluye poder, es como un condicional, ¿no? Si, por ejemplo, should se utiliza dentro del matiz o dentro del campo de la obligación, sería debería, como una obligación suave, un consejo. Si es, por ejemplo, con probabilidad, pues como un subjuntivo. Si lo viera, ¿vale? Pero, ya digo, cuando should o happen to van con en ese primer condicional, el matiz es que hacen un poquito más difícil, un poquito menos probable la acción que dice la condición. ¿Vale? E incluso ahí dice, bueno, pues por tener una guía más, que el happen to es por casualidad. ¿Vale? Esto también es relativamente formal, ¿no? El should o el happen to en este tipo de condicional con el if. Y ahora sí, esta primera parte de las condicionales, porque recordad que queda lo de wishbone. Pero esta primera parte sí habríamos acabado. Tenemos tiempo, porque ya sabéis que hay que terminar en torno a -10, -5 por ahí, pero tenemos tiempo para hacer, porque quería hacer 2 ejercicios con esto, uno asequible y otro un poquito más difícil. Vamos a hacer el asequible para empezar. El asequible es como os pueden preguntar en el ejercicio 3 esto de las condicionales, es decir, por un hueco y rellenar el hueco con una forma verbal, ¿no? Esa es la forma más habitual que en el ejercicio número 3 del examen aparezca, se pregunte las condicionales, ¿no? Bueno, para ello bajo, bajo, bajo y me voy aquí, ¿vale? Vamos a hacer hasta las 6. Claro, lo que pasa es que la forma en la que se los puede preguntar puede ser de 2 maneras. Una, que os pongan una oración condicional, que vosotros lo identificáis porque aparece por ahí if, provide, y que os den de las 2 formas verbales una. Eso puede ocurrir, ¿no? O, como este ejercicio, que de las 2 formas verbales no os den ninguna. Y vosotros tenéis que poner las 2. Si es el primer caso, que ha pasado, que te pone en el ejercicio número 3 una frase condicional y de las 2 formas verbales te dan una, pues está genial porque la forma verbal que me den me van a guiar, ¿no? ¿Cierto? Si es como este, pues entonces yo tengo que leer la frase, interpretar la situación y decidir si se trata de algo probable, de algo muy improbable o de algo imposible. O bien, ¿por qué no? Puede ser que de una acción que por lo que me digan ahí sea tan habitual y demás, que siempre ocurra y sea el problema. ¿Vale? Bueno, tiene una cierta dificultad. Vale. Ya digo yo, de lo que recuerdo, habitualmente el condicional, el número 3 aparece con una de las formas se os da. Es lo más habitual, ¿vale? De lo que yo voy recordando. Pero o sea, no, esto no lo vamos a dejar así fuera, ¿vale? Pues venga, hemos dicho las 6 primeras y vamos.
Bueno, si os parece, porque si no se va a quedar la proyección ahí cortada.